Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, amigos y amados hermanos televidentes, sean bienvenidos a este programa El Sonido Cierto. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y el verso 13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos para esta ocasión un tema muy especial, el cual es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos unas preguntas, y la primera sería: ¿por qué tantas reuniones de espera por el Espíritu Santo? ¿Por qué todas las evidencias y cosas raras que tenemos que tener? ¿Por qué esperar sentir cualquier clase de sensaciones raras y emociones para poder creer que de esa forma ya he recibido el Espíritu Santo? Sepa usted, querido amigo, que aunque usted tenga toda clase de sensaciones externas y toda clase de emociones, y aunque por eso usted crea que tiene el Espíritu Santo, no es así. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo que es su vida la que probará si es o no es verdad. Es la clase de vida que usted lleva la que probará si tiene o no el Espíritu Santo. En Mateo, el capítulo 7 y el verso 20, el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora, en este tiempo en que estamos viviendo, no puede haber una congregación firme si no hay milagros o sanidades, cosas externas, emociones externas, sensaciones externas, algo superficial. No hay. Los predicadores entonces andan afanados buscando cómo satisfacer la necesidad del mundo religioso, la petición de ese mundo religioso. Entonces, de esa manera acuden a toda clase de trucos, a toda clase de cosas, trayendo que la florcita de no sé dónde, que el aceite de acá, que el agua bendita de allá, para tratar de atraer la gente, pero eso está totalmente contrario a lo que dice las Escrituras. En este tiempo, el mundo religioso ha entrado exactamente a un estado como entró el mundo religioso de los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los escribas y los fariseos le preguntaron al maestro y le dijeron: maestro, muéstranos de ti una señal. Pero, ¿qué les dijo él? En Mateo 12, el verso 38 y 39, él les dijo: la generación perversa y adulterina demanda señal. Ahora, ¿qué es lo que quiere el mundo con todas estas señales? Allá atrás el apóstol Pablo tuvo un problema con la iglesia de Corinto. Él estuvo en apuros con esta iglesia porque ellos habían rechazado la palabra y querían ahora sentir toda clase de sensaciones. Ellos estaban buscando algo diferente a la palabra. Por eso en el capítulo 14 y el verso 20 del Primera de Corintios, el apóstol Pablo les reprochó todo ese sentir que había en ellos. Él les dijo que eran bebés tratando de hablar en lenguas, porque él entró a la iglesia y encontró una confusión total. El uno quería hablar lenguas, el otro tenía un salmo, el otro tenía una revelación, el otro tenía una interpretación, y todo el mundo estaba totalmente loco. Y él dijo que eran niños que deberían aprender a madurar en cuanto a su modo de pensar, en cuanto a su porte frente a la palabra. De esta misma forma, entonces, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 13 del mismo libro de Corintios, que si una persona, sin importar qué clase de don tenga, sin importar qué clase de fruto tenga, cuánta sabiduría
sabe y todo lo demás, si puede pasar un monte de un lado al otro, si Él puede hablar lenguas angelicales u humanas, no importa todo eso. Si Él no tiene el amor perfecto en su corazón, entonces Él no es absolutamente nada. Ahora, ¿qué es el amor? El apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4 y verso 8, nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Ahora, ¿quién es Dios? El mismo evangelista, en la carta, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice que Dios es el verbo, y el verbo es Cristo, la palabra, y el nombre de la palabra es el Señor Jesucristo. De tal manera que hasta aquí la evidencia de tener el Espíritu Santo no son ni dones externos, ni frutos cualquiera, ni sensaciones ni emociones, ni dar caridad, limosnas a alguien, o cualquier cosa de estas que se pueda hacer humanamente. No es cuestión de ser un buen ciudadano, sino tener a Cristo la palabra, y Cristo se manifiesta en su día, porque cada día tiene su mensaje y su mensajero. Cada día lo trae. Y el que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu dentro de su corazón, lo guía hacia ese mensaje, lo guía hacia ese mensajero de ese día. Entonces, si usted quiere saber ahora si lo que usted tiene en realidad es el Espíritu Santo, usted simplemente tiene que vigilar cómo modela su vida y qué reacción tiene usted frente a la palabra prometida de la edad, frente a la palabra revelada. ¿Qué reacción tiene usted? Eso entonces le dirá si usted tiene o no al Espíritu Santo. De modo que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos poner nuestro énfasis en ninguna emoción, no importa cuál sea. Ahora, yo creo que de pronto una persona al venir y aceptar al Señor Jesucristo, y al venir y tomar su palabra y recibir el Espíritu Santo dentro de su corazón, tarde o temprano puede hablar en lenguas, pero como una experiencia, no como la evidencia, porque al fin y al cabo las lenguas, entre los 9 dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 8 o 1 Corintios 12, 8, es el último de los dones, y esa no es ninguna evidencia. El apóstol Pablo dijo que las lenguas era un don insignificante, al cual uno no podría colocarle mucho énfasis. Hablando en Corintios 14, 9, él dijo que él prefería hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento, de tal manera que pueda enseñar de esa manera a otros, y no 10,000 palabras en lengua desconocida, sin saber qué es lo que está diciendo. Así que lenguas, emociones, cualquier don o cualquier fruto de amor, cualquier clase, aún ni siquiera usted se puede guiar por milagros o sanidades, o porque yo echo fuera demonios, o porque yo hago esto y lo otro, y que por eso tengo esa es la evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo. No por eso usted se puede confiar. Esa no es la evidencia. El Señor Jesucristo lo dijo así. Y la razón por que el Señor Jesús dijo que ni siquiera milagros y sanidades y echar fuera demonios era la evidencia de tener el Espíritu Santo, es porque Satanás puede imitar y personificar eso en forma perfecta. Entonces, no es esa la evidencia de tener al Espíritu Santo. Él dijo en Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios fuera, y en tu nombre hicimos muchos milagros? El verso 23 dice, del mismo capítulo 7 de Mateo, entonces les protestaré. Les va a rechazar esa opinión, diciéndoles, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Se fija usted? ¿Por qué obradores de maldad? ¿Qué maldad hay en echar fuera un demonio? ¿Qué maldad hay en orar por enfermos para que se sane? ¿Qué maldad es el que Él haga milagros? Él dijo, obradores de maldad. La maldad está cuando usted, querido amigo o hermano denominacional, cuando usted rechaza la palabra prometida para su día y no reconoce lo que el Señor le ha dado.
Así que en cuanto a esto, el Señor Jesús nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que recibir su palabra, recibir su enviado, esa es su voluntad, esa es una evidencia. Cuando usted toma la palabra en su corazón, es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, cuando usted recibe al enviado, usted recibe a Jesús. Y si usted recibe a Jesús, recibe al Padre. Eso fue lo que él dijo. Y en toda la Escritura está confirmado que la evidencia de tener el Espíritu Santo es recibiendo su palabra en su día y su mensajero. No señales, ni maravillas, ni cosas externas. Eso no. Posiblemente usted nunca hizo un milagro. Posiblemente usted oró por un enfermo y al otro día se murió. Eso no significa nada. Pero cuando usted recibe la palabra prometida para la hora, cuando usted reconoce el mensajero que Dios ha enviado para ese tiempo, usted reconoce el enviado de Jesús. Y está usted sujetándose a la voluntad del Padre Celestial. Ahora, tenemos mucha escritura que nos dice sobre esto. Por ejemplo, en San Juan 5:24, en San Juan 8:31, en San Juan 8:51, en San Juan 17:6, en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, el verso 9, el verso 14 al 16 también, en la misma carta a Tito, en el capítulo 2, el verso 7 y el verso 8, el apóstol Pablo y el evangelista Juan nos enseñan que la evidencia de tener el Espíritu Santo es recibiendo la palabra fiel, la palabra verdadera, para su día, para su tiempo, para su hora. El apóstol Pedro también nos dice lo mismo en el capítulo 1, en la segunda carta, el verso 19 al 21. En Santiago, la carta de Santiago también en el capítulo 1, el verso 21 al 25, nos dice lo mismo. La evidencia de tener el Espíritu Santo es cuando usted recibe la palabra prometida para la hora. Eso dice la Escritura en San Juan 13:20. Vamos a leerlo. Es muy importante que nosotros revisemos nuestra Biblia para saber si lo que estamos hablando es así o no es así. Él dijo, de cierto os digo. Eso es absolutamente, eso sin contradicción. De cierto os digo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero leamos otra partecita en el libro, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el verso 3, en adelante. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan referente a la evidencia de tener al Espíritu Santo? Vamos a abrir en la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 2, el verso 3. Él dijo, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, que porque hace algún fruto, algún don, alguna cosa, dice, yo le conozco. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad, la palabra es la verdad, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros encontramos que San Juan, el Evangelio, en el capítulo 14, el verso 21, el verso 15 lo vamos a leer, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora mire
algo tan importante de esto, para que usted entienda qué es la evidencia, cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Vigile el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. Va a creer en toda la palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, directamente a su corazón, porque nuestro corazón, nuestra alma, es el templo de Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Ahora, su reacción hacia la palabra es la que me dice si usted tiene o no el Espíritu Santo. Usted puede hacer milagros, sanidades, usted puede ser un hombre muy tremendo, el gran evangelista, puede ser el más grande religioso. Usted pudo haber acumulado cantidades de diplomas, cantidades de títulos en su oficina, diciendo que usted es algo tremendo, pero no es esa la evidencia de tener el Espíritu Santo. La evidencia de tener el Espíritu Santo es cuando usted reacciona en forma positiva hacia la palabra prometida para este tiempo. Ahora, el Espíritu Santo inspiró Malaquías 4:5. El Espíritu Santo inspiró Apocalipsis 10:7. El Espíritu Santo inspiró Lucas 17:30. El Espíritu Santo inspiró Hebreos 4:12. El Espíritu Santo inspiró Hebreos 13:8. Todas estas escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró esos textos diciéndonos: he aquí yo envío a Elías el profeta antes de mi segunda venida. Él restaurará todas las cosas. ¿Cuál es su reacción frente a esa palabra inspirada por el Espíritu Santo? ¿Cuál es su reacción? ¿Usted acentuará con un amén esa palabra o la negará? Si usted niega esa palabra, si usted niega el cumplimiento de esa palabra, revise el espíritu que está en usted. No puede ser el Espíritu Santo. Puede ser cualquier otro espíritu, un espíritu religioso, denominacional, un espíritu de alguna clase, pero nunca el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo acentúa con un amén su propia palabra inspirada. Él no puede negar su propia palabra. De manera entonces que cuando vemos que la columna de fuego ha bajado en esta edad y ha sido probado científicamente, espiritualmente, y todo el mundo ha probado y lo ha visto que es una verdad, ¿cuál es su reacción frente a esa manifestación del Señor Jesucristo en la forma de la columna de fuego en este día? ¿Cuál es su manifestación frente al mensajero de Dios que ha enviado con un mensaje para este día, restaurando todas las cosas? Este mensajero restauraría todos los misterios ocultos en la Biblia. Este mensajero nos daría a conocer el misterio de la simiente de la serpiente, el misterio del nuevo nacimiento. Este mensajero nos daría a conocer a nosotros el misterio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del rapto. ¿Cuál es su reacción frente a esta palabra? ¿Cuál es su reacción frente a este mensaje? Si usted dice, no, yo no creo eso, eso es historia, entonces vigile el espíritu que usted tiene, porque el Espíritu de Dios es el testigo verdadero, fiel y real. Y si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted nunca puede ser un testigo de las obras del Espíritu Santo. Recuerde que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo de su palabra, es el testigo de la manifestación, de la revelación de su mensaje. Usted no puede ser un testigo sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo, es cuando usted recibe la palabra de Dios dentro de su corazón. De cierto os digo, absolutamente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted no tiene que ir a preguntarle a fulano si esto es así o no es así, simplemente tiene que recibir el Espíritu Santo en su corazón por la palabra manifestada de Dios. Amigo televidente, espero que estos cortos textos que hemos citado en forma tal vez acelerada, para ustedes les sirva de grande bendición. Que usted no se deje engañar por el sistema religioso denominacional en este tiempo lleno de trucos y de cosas.
El Señor Jesús dijo que la evidencia era recibir su palabra. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, usted tiene que creer en Malaquías 4:5, el Elías prometido para la edad. Si usted ama al Señor, usted debe creer que el Señor Jesucristo no aparecerá así por así. Si usted ama al Señor y usted cree en su palabra, debe reconocer que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él enviaría su precursor, que prepararía una novia fiel, sin mancha, sin arruga, para presentársela a nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Gracias por su atención, que el Señor Jesucristo les bendiga y la palabra sane su cuerpo, su espíritu y su alma. Hasta una próxima ocasión. Cualquier clase de sensaciones raras y emociones para poder creer que de esa forma ya he recibido el Espíritu Santo. Sepa usted, querido amigo, que aunque usted tenga toda clase de sensaciones externas y toda clase de emociones, y aunque por eso usted crea que tiene el Espíritu Santo, no es así. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo que es su vida la que probará si es o no es verdad. Es la clase de vida que usted lleva la que probará si tiene o no el Espíritu Santo. En Mateo, el capítulo 7 y el verso 20, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora, en este que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos para esta ocasión un tema muy especial, el cual es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos unas preguntas, y la primera sería, ¿por qué tantas reuniones de espera por el Espíritu Santo? ¿Por qué todas las evidencias y cosas raras que tenemos que tener? ¿Por qué esperar sentir? Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, amigos y amados hermanos televidentes, sean bienvenidos a este programa El Sonido Cierto. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y el verso 13. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. De tiempo en que estamos viviendo, no puede haber una congregación firme si no hay milagros o sanidades, cosas externas, emociones externas, sensaciones externas, algo superficial. No hay. Los predicadores entonces andan afanados buscando cómo satisfacer la necesidad del mundo religioso, la petición de ese mundo religioso. Entonces, de esa manera acuden a toda clase de trucos, a toda clase de cosas, trayendo que la florcita de no sé dónde, que el aceite de acá, que el agua bendita de allá, para tratar de atraer a la gente, pero eso está totalmente contrario a lo que dice las Escrituras. En este tiempo, el mundo religioso ha entrado exactamente a un estado como entró el mundo religioso de los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los escribas y los fariseos le preguntaron al maestro y le dijeron, maestro, muéstranos de ti una señal. Pero, ¿qué les dijo él? En Mateo 12, el verso 38 y 39, él les dijo, la generación perversa y adulterina demanda señal. Ahora, ¿qué es lo que quiere el mundo con todas estas señales? Allá atrás el apóstol Pablo tuvo un problema con la iglesia de Corinto. Él estuvo en apuros con esta iglesia porque ellos habían rechazado
la palabra y querían ahora sentir toda clase de sensaciones.